A José Luis para que también pues te dé una bienvenida y comencemos con este diálogo. Pues muchas gracias Guadalupe, muchas gracias Cristina, gracias a todos ustedes. Es un privilegio estar con Cristina Pacheco, una maestra, una periodista, una amiga querida, uno de los personajes más entrañables de la cultura mexicana. Creo que su presencia en todos los medios, literalmente en todos los medios, en la radio, en la televisión, en la prensa, como escritora, como directora de publicaciones, como una cronista extraordinaria, es una permanente lección de amor al oficio y de amor a las personas, de respeto a los demás. Cristina, pues, para comenzar la conversación, queremos con las preguntas de Guadalupe Alonso, su relación con la ciudad. Bueno, ¿qué les puedo decir? Yo creo que es una relación entrañable. Ya no se puede deshacer. Ella es de alguna manera mi sombra, es mi voz, es la persona que me dicta historias, es la persona que aparece y desaparece, que me fascina por antigua, por oscura, por misteriosa, por inteligente. Pero debes decir algo que no va a ser muy grande. En estos momentos la Ciudad de México me duele terriblemente. Hay sitios a los que prefiero no volver porque se han convertido en una máscara, en una defecio, en un horror. Yo pienso que la ciudad debe tener sus puntos de partida, sus puntos de encuentro, sus faros. Pienso que las ciudades, para ser tan bellas como son, tienen que conservar en sus paredes las huellas, las marcas del tiempo, de los tiempos, de nuestra propia historia. Me duele, les digo, recorrer ahora la ciudad, apenas lo vuelvo a hacer después de la pandemia. Lo estoy haciendo muy lentamente, pues por razones de seguridad, pero también porque hay sitios a los que no se puede regresar. Antes era fácil, muy fácil, con la ayuda de la gente, por supuesto, nada más con la ayuda de la gente, entrar a ciertos lugares que ahora lamentablemente están tomados por la delincuencia, por los narcotraficantes. Yo recuerdo algún lugar, por ejemplo, realmente terrible, en la Plaza de Roldán, que es un edificio muy bello, antiguo, está totalmente deteriorado, tiene dos entradas, una entrada y una salida, es decir, tiene dos entradas y dos salidas. Recuerdo haber andado por ahí sola, sin ningún problema. Había alguna gente abandonada literalmente en una casa, en otra había unos niños esperando a su mamá. Estábamos solos y nadie tenía miedo. Hoy pienso que esta ciudad está tomada por los riesgos y por el miedo de sufrir precisamente el peligro que acecha. Es de lamentarse. Y hay que decir una cosa, en defensa de la literatura, del periodismo, de la televisión, por supuesto, de la radio. Muchas de las ciudades, porque no es una ciudad, son muchísimas, muchas de las ciudades que ustedes y yo conocimos, vivimos, recorrimos, amamos y en las que dejamos nuestra huella, ya solamente existen en la palabra escrita. Qué bueno que la palabra no muera, ¿no creen? Muchas gracias. ¿Cuánta razón tienes, Cristina, en esto que acabas de decir? Es una ciudad que, bueno, desde que tú la empezaste a caminar, desde que la conociste, se ha transformado de una manera radical y en muy poco tiempo ya es otra cosa, ¿no? Esta ciudad. También la dedicación al periodismo es un tema que me interesa porque pienso que una mujer en esa época, en los años 60, pues debe haber tenido ciertos trabajos para abrirse paso en un mundo como el del periodismo. ¿Tú cómo lo ves, José Luis? ¿Qué opinas de eso? Bueno, la historia de Cristina Pacheco, que nos contará, es una historia de lucha, de sobreponerse y de enfrentar a los retos. Ojalá que nos vuelva a contar cuando se presenta y José Pagés Yerbo la acepta como colaboradora y lo que le dice. Voy a decir solamente la primera parte. Este es un mundo de hombres.
Esto es un oficio de hombres. Y cómo ella acepta incursionar en ese terreno y lo que logra hacer. Creo que el periodismo de Cristina Pacheco es precisamente lo que nos salva del olvido en esta ciudad. Muchas cosas que han desaparecido, muchas cosas que se han transformado, no podríamos conocerlas, ni vivirlas, ni sentirlas, si no es a través de las crónicas que Cristina Pacheco ha escrito, tanto en la prensa como en la televisión y en la radio. El periodismo de usted, Cristina. José Luis, pero aquí tengo que tomar en cuenta una cosa: el periodismo lo hice yo. Si yo fui la persona que recogió los testimonios, la persona que tuvo la suerte de encontrar a quienes quisieran hablar. Quienes han hecho ese trabajo en buena medida son quienes me dieron sus testimonios sin ninguna reticencia, sin ninguna desconfianza, sin ningún temor. Nos vimos una vez hace muchos años y lo bueno es que nos volvemos a encontrar en este laberinto de ciudad. Y de pronto me dicen: usted la conocí en 1900, no sé, hace 1000 años, y yo era chiquito y saltaba en el colchón y usted estaba entrevistando a mi abuelita. Y entonces ese joven, ese niño que estuvo presente, quizá en una entrevista que no pude repetir, me cuenta otra vez la historia familiar y otra vez su visión de la ciudad. Estamos dando vueltas todo el tiempo, Todos hemos participado de lo mismo, eso es maravilloso. Por eso creo que es tan importante conservar esos puntos centrales, nodales de una ciudad, porque son lugares donde nos encontramos. Somos como ríos que vamos llegando a esos puntos y repetimos las historias, y la historia con mayúscula, con el mismo lenguaje, con la misma emoción y con el mismo respeto. Tengo que decir en este momento que si alguien respeto a todos mis entrevistados, por supuesto, pero a las primeras mujeres que me dieron sus testimonios en televisión, que no podían creer que yo quisiera hablar, y lo digo como me lo dijeron, entre comillas, con mujeres sucias y en delantal. Es decir, es que el delantal es como un uniforme, es como una coraza, ¿no? Si distingue a las amas de casa, yo lo uso con frecuencia. Entonces me empezaron a contar sus vidas difíciles, ásperas, con muy poca ternura desde el principio, y sin embargo estaban diciéndome: estamos aquí para los que vienen, para nuestros hijos, para los menores, para quienes sean jóvenes que puedan hacer este país. Cuando terminamos de hacer el documento, que yo en mi vida había hecho solo en un programa de televisión, y menos en la calle, les propuse una cosa: que para que estuvieran más seguras de que yo no iba a proceder mal, les pasara por el monitor lo que habíamos filmado. Si no les gustaba, lo borrábamos; si les gustaba, lo dejábamos, sin edición ni nada, tal como lo habíamos hecho. Entonces no saben la emoción que fue. ¿Cómo les puedo decir? Verlas mirarse. Me decían, y se agarraban las caras y me decían: mira, esa que está hablando soy yo. Pero yo nunca supe que yo podía decir todas esas cosas. Yo nunca había hablado. Esas mujeres, no sé cómo pagarles lo que hicieron por mí como periodista, lo que hicieron por ellas y por otras muchísimas mujeres, muchas, no sé cuántas, que copiando su ejemplo, pues hicieron cambios en sus colonias, en sus barrios, en sus pobres vecindades, llenas de vida, de emoción y, por supuesto, de música. Cristina, bueno, eso no quita que hayas hecho un periodismo de esas historias. Hiciste un trabajo espléndido dando a conocer ese testimonio, haciendo crónicas después, escribiéndolas en tu libro. Pero también para hacer eso se requiere que tú entables una relación, tengas una empatía con las personas con las que estás conversando. ¿Cómo lograste que todas esas personas te contaran sus historias y cómo te afectaron a ti esas historias? ¿Sabes qué, Guadalupe? Yo no pienso que un periodista sea una persona superior a otros trabajadores. Me encanta la idea de pensar que soy un trabajador común y corriente que cuenta historias como esos contadores de pueblo que abundan todavía, afortunadamente, y que alguien les da una moneda para que sigan contando a lo mejor la misma historia. Finalmente,
lo único que contamos es el nacimiento, la muerte, y en medio está ese maravilloso algo que es el amor, por supuesto que sí. Esa empatía se logra porque en ningún momento llega un plan de una periodista que va a analizar o no. Yo voy a escuchar lo que me cuentan. Claro, yo busco mi camino, sé por qué voy a lugar, pero todo es completamente espontáneo, es natural y es de tú a tú. Eso es lo más bonito de esos encuentros con las personas. Sí. Y Cristina, el estar en ese oficio que era dominado por hombres cuando usted llegó, donde ahora afortunadamente hay muchísimas mujeres, ¿qué significó? ¿Por qué el periodismo como oficio, como esta profesión que la ha perseguido toda la vida? Acuérdense que estaba perseguido que las mujeres se movieran porque era riesgo de que hicieran cosas entre comillas malas si se metían a un lugar o se desplazaban del lugar. Entonces había que estar quietecita en un sitio donde pudieran barajarte, vigilarte, tus padres, tus hermanos, tus tíos. Todo el mundo estaba para la vigilancia. Sí, no fue nada fácil, José Luis. Siempre quise ser periodista y quise contar historias, lo logré, eso es una maravilla. Pero debo decir que tuve que dar el brazo a torcer 3 años que me convertí en hombre y fue muy grato. Realmente lo disfruté mucho. Sí, fui hombre 3 años, a sugerencia de Niquito Nipongo. Me dijo, para evitarse problemas por los temas que usted trata, porque no son temas que traten las mujeres. Yo hablaba de cosas de mi barrio, de Tacuma, contar historias de matanceros, de prostitutas, de ladrones. Y entonces Niquito Nipongo me dijo, si usted firma eso como mujer, nadie la va a leer. Vamos a buscar algún nombre de hombre que la proteja, no vamos a decir quién es, nomás lo sabía José Emilio, por supuesto, Monsiváis, Niquito Nipongo y Gustavo Alatriste, que me dio la oportunidad de escribir ahí, y a quien tengo mucho que agradecer. Entonces el hombre me dio una libertad total y absoluta. Hacía yo cuentos del baño donde van los boxeadores o los luchadores, de Socorrito, la prostituta que nos ayudaba con dinero, a todos los de la vecindad, no nomás a mi familia, y era algo natural, no la veíamos como menos o la tachábamos de algo, nada, era simplemente pues, como una especie de seguro. Y siempre la recordaremos, porque uno le decía, Socorrito, no tenemos dinero, ahorita salgo a trabajar y regreso, y regresaba. Era algo natural, no había esas separaciones. No podíamos darnos ese lujo, no lo sé, pero en esos 3 años y medio encontré mi camino ahí y luego otros, pero por lo pronto conté muchas cosas que la serie se llamaba sí, no mal recuerdo, y en realidad también un periodista tiene una ventaja muy grande, encuentra su propia vida. En muchas de las historias que he escuchado he encontrado la mía. Hay inmigrantes a la ciudad que oigo o que oí y que siento que estoy viviendo a mis padres que eran inmigrantes a la ciudad. Y eso me hace sentir un cariño y una simpatía muy grande por esas personas. Oigo el silbato del tren, el silbido del tren y me emociona porque me cuenta todo eso también. No sé si me estoy explicando. Es decir, eso está en mis cuentos, eso está en mis crónicas, eso está en mis programas de televisión, pero en el fondo yo estoy buscando eso, siempre estoy buscando eso, el regreso a un principio que fue muy generoso. Te identificas con muchas de estas historias. Con todo, absolutamente. ¿Y cómo decidiste que querías ser periodista? Porque nos has contado que desde muy chica pensaste que querías ser escritora, que tu madre era una narradora. Maravilloso. Siempre quise ser periodista que contara las cosas que veían en la calle, las cosas que pasaban. Y empecé a hacer un poco de trabajos en la escuela. Bueno, tengo que confesar que mi primer trabajo periodístico, no digo que periodístico entre comillas, ustedes me entienden, no fue a raíz de un éxito, sino de un sonado fracaso. No, mi maestra maravillosa, la mejor persona, una de las mejores que encontré en mi vida, me dijo, te voy a escribir al concurso de oratoria nacional. Si ya conté esto, alguien levante la mano, por favor, que es aburridísimo. Ya lo perfecto. Porque es aburridísimo, oír 1000 veces lo mismo. Entonces, bueno,
competí en todas las escuelas y cada vez que me llevaban a la escuela a competir, la maestra me compraba, había unos puestos de naranjas en la calle, de jugos de naranja, y como sabía que no había comido, porque no, me compraba un juguito. Me decía, vas a ganar. Entonces le dije, voy a ganar. Era todo improvisado, no lo había escrito ni nada. Pero en la vecindad donde yo vivía se corrió la voz de que estaba compitiendo a la Nacional de Oratoria. Entonces, era como boxeador que salía yo. Órale, chaparra, vas a ganar. Era fantástico. Pues llegué a la final, muy bien, con muy buenas calificaciones, pero perdí. Perdí porque un niño pues, fue más listo que yo seguramente, y una niña era muy bonita, yo no era precisamente así. Y habló de la primavera y de las mariposas, y pues, eso sí estaba bonito, ¿no? Yo hablé de los desayunos escolares y les caí de la pata. Perdí, yo no sabía cómo empezar a la ciudad, porque después de todo, pues, todos daban que yo había ganado. Entonces, en la tarde, esa hora nos dijeron, tienen que ir a la radio a decir mañana, en un programa de radio, cómo fue su experiencia como oradores nacionales. Híjole, yo sí voy a escribir. Entonces escribí mi texto lleno de emoción acerca de lo que se sentía perder. Es feo perder, pero es muy aleccionador. Y escribí mi texto a mano, así en una hoja de esas que comprabas por $1 en la tienda. Y una señora que era una locutora, que era muy famosa, que se llamaba Consuelo Colón, me recibió en la XQ, me dijo, a ver, vas a leer, sí, voy a leer, pero eran tales mis nervios que no podía sostener el papel. Y me iba contra el micrófono y ella suspendió la grabación y dijo, espera, vamos a suspender, esta niña está muy nerviosa, vamos a meter un comercial, no sé qué, y me dijo, número 1, los nervios te van a matar. Número 2, no sabes leer en público. Y número 3, no sabes leer. Ahorita vas a regresar al micrófono y vas a contar lo que te pasó. No escribas. Ya no, olvida tu papelito ese, está horrible, estaba lleno de lamentaciones. En la mañana fría me levanté, todas esas cosas que se dicen. Y además le echaba la culpa a todo el mundo de haber perdido. Bueno, lo hice mal y perdí. Los otros lo hicieron mejor que yo. Evidentemente, el regente no me dio ni un reloj, ni me dio una cajita de no sé qué al segundo lugar. A los que perdimos no nos dieron nada, pero salí con ese aprendizaje. Aviéntate e improvisar, sácalo, haz de cuenta que tiras unas cartas al aire y pescas una, y de esa te agarras y no la sueltas. Y creo que fue mi fracaso mejor. He tenido muchísimos más, no les digo que es el único, pero pues los acepto cuando pasan de modo. Y los veo de cerca y digo, aquí está mi error. Uno tiene que aprender mucho de sus errores, muchísimo. Como verán, yo he aprendido bastante. Cristina. Y para quienes busquen en las hemerotecas, ¿cuál es el nombre de ese hombre con el que comenzó a escribir? Un nombre muy bonito, a mí me gusta mucho el nombre de Juan. Si yo hubiera sido hombre, me hubiera llamado Juan. Entonces yo le dije a mi hija, me pongo a Raúl, pues a mí me gusta, a Raúl Prieto, yo, señor, a mí me gustaría ponerle Juan, siempre Juan, un montón de Juan, Ángel Real. Ángel, pues, no sé, y real porque eres real, pero no eres real, entonces Juan, Ángel Real, no es todo real. Entonces era feliz bajo ese nombre, es comodísimo, es como usar pantalones, Juan. Es comodísimo. Y hay un inicio en su carrera donde antes de comenzar a escribir empieza a hacer otras cosas, empieza a trabajar en la revista de la universidad y trabaja en otros, no trabajó en la revista de la universidad. Pues era secretaria sí, pero empieza la relación con la literatura. Con la literatura, con los escritores, y empieza una relación muy importante. Si alguien quiere ser escritor, se lo recomiendo. Es un ejercicio formidable. Copiar los textos de los grandes escritores. Entonces, los señores escritores de la revista de la universidad que iban a dejar sus textos para que yo los pasara en limpio,
Pues eran Bonifaz Nuño, Ernesto Mejía, Carlos Fuentes, Juan Rulfo. Entonces me decían, a ver, pasen esto. Y uno de esos señores era José Rivera y me decía, maravilloso, señorita Romo, me hace favor, era el único que me decía, señorita Romo, me hace favor de pasarme el texto. Y discúlpeme, claro, se deshacían disculpas, porque siempre fue muy cortés y muy amable. Pero para mí fue muy importante ver cómo estaban escritos los textos, cómo había que empezar los textos. José Luis, es un ejercicio, no sé si están de acuerdo conmigo, pero este ejercicio es como leer, nada más que es como deshacer un vestido y ver cómo está hecho, ver cómo están las costuras, dónde están los bordes, dónde no deben estar. Fue una cosa maravillosa y aprendí mucho de oírlos conversar, porque las conversaciones eran formidables, y de copiar sus... Sí, además una generación extraordinaria que se congregaba ahí en la revista de la universidad en ese momento. No, además no había nadie que no valiera la pena, es que todos eran los mejores en lo suyo, abrieron camino. Pienso en Héctor Azar, en Manuel Michel, en el maravilloso García Ponce, por supuesto, ¿no? Pero todos nos dieron algo, y además era de un nivel muy elevado su conversación. Conversaban entre ellos allá afuera tomando café, un café que yo preparaba, y por cierto no lo hacía mal. Y sí, me da mucho gusto invitarlos al café y escuchar lo que decían. Por ejemplo, hablaban de Neruda, hablaban de Vallejo, de personajes que yo nunca me hubiera acercado si no los hubiera oído hablar a ellos de esto, ¿no? Eso fue un regalo. Y ese aprendizaje pues lo tuviste el resto de la vida que viviste con José Emilio, y además un aliciente, siempre fue un aliciente, sí, para lo que publicabas. Pero él tuvo una actitud muy elegante y generosa, entre otras muchas, conmigo. Nunca quiso ser mi maestro, ¿no? Me decía, no, yo no soy tu maestro. Tú me enseñas, yo te enseño, yo no soy tu maestro. Aprendí mucho de él, por supuesto, es evidente, todo el mundo aprende de la persona con la que vive, ¿no? La esposa de un carnicero aprende mucho de cómo cortar la carne, la esposa de un sastre sabe cómo se pega un cierre, la esposa de un escritor puede saber muchas cosas, pero la esposa de un poeta nunca llega a saber cuál es el misterio de la poesía. Yo puedo saber muchas cosas de José Emilio como ensayista, como traductor, como magnífico ensayista, tengo que decir, como traductor, como cuentista, pero ¿qué sé de su poesía? Es un misterio que lo envuelve y es fascinante. Bueno, estamos hablando de esa época, de cuando estuviste en la revista de la universidad, pero también sospecho que la universidad, entrar a la universidad, a la carrera de Filosofía y Letras, para ti fue algo muy importante. Bueno, es que yo creo que una de las grandes maravillas que tenemos en México es la educación gratuita, la educación pública. ¿Qué estudiante en el mundo por 200 pesos pasa un año en la universidad? Puedes asistir o no asistir, puedes ser buen alumno o no, pero es un mundo donde las ideas están circulando. Aunque te pararas en el aeropuerto, como llamábamos a la entrada de la facultad, todo el mundo iba diciendo de algo. Todo el mundo iba comentando algo que te hacía reaccionar, que tenía que ver con la actualidad, que tenía que ver con la historia, absolutamente con todo. Entonces, sí soy universitaria y soy politécnica también, y a mucha honra soy burra blanca. Claro, No, si soy burra blanca, tengo mi chamarra y todo. ¿Cuánto tiempo tienes de estar en Canal 11? Pues casi 50 años. Sí, ¿cómo no? Has entrevistado a todo México. La ventaja es que como no me quito la edad, entonces puedo decir todo. No, casi 50 años, sí. Y ha sido muy generoso, la estancia muy grata. Y además es otra población de trabajadores, de personas que vienen de una lucha no heroica, entre comillas, heroica punto, la lucha con la vida cotidiana para salir adelante. Y eso se nota y me agrada mucho. Cristina, usted ha hecho de la entrevista un arte realmente. Están las entrevistas en la televisión, por supuesto, pero todas las entrevistas que fue publicando a través de mucho tiempo y que algunas de ellas están reunidas en sus libros. ¿Qué es para usted este género? ¿Qué es para usted la entrevista?
que la entrevista de gran aliento, esa entrevista que nos permite indagar en los mundos de las diferentes personas. Es un género absolutamente fascinante por una razón, porque es un viaje. Yo que no viajo nada, viajo todo el tiempo, porque yo estoy aquí y cada vez que empiezo una entrevista emprendo un crucero, una travesía hasta donde se encuentra la otra persona. Es mi blanco, es mi objetivo, tengo que alcanzarla, tengo que ir a su ritmo, al ritmo que va navegando yo tengo que ir encontrando. Y descubres unas cosas tan absolutamente increíbles, José Luis, que son lecciones de vida de todos los días, pero además son lecciones en donde se aprende mucho de todas las cosas. Y hay ese algo maravilloso que es valioso y que lamentablemente se está perdiendo. Gracias celulares son maravillosos, pero creo que nos están haciendo en un sentido, y perdónenme, soy anticuada, soy hija de mi tiempo, no puedo hablar de otra manera. Estamos perdiendo la oportunidad y el placer de la conversación. No creo que haya nada más fascinante, bueno, eso pienso, que sentarse frente a una persona y adivinar sus reacciones en los ojos, en el brillo de los ojos, en un gesto, en un movimiento, en una actitud. De veras es una experiencia humana formidable, José Luis. Como escritura es muy difícil, porque no es lo mismo hablar que escribir. Usted puede hacer una entrevista en 2 horas con un pintor, por ejemplo, pero para hacerla escrita se lleva una semana porque hay que limpiar de todas las muletillas, las repeticiones, las frases subordinadas, y además lograr que quede natural como se escuchó, y son muchos retos en el género. Sí, Bastenier decía que el más literario de los géneros periodísticos era precisamente la entrevista, porque implicaba transformar el lenguaje oral en lenguaje escrito. Pero además, José Luis, es una pequeña obra de teatro. Sí, claro, Es una obra de teatro improvisada. Son 2 personajes, o 3 o 5. No tenemos un libreto, no tenemos nada, pero tenemos un tema, y eso es Pero usted se prepara mucho para cada entrevista. Sí, me preparo, la verdad sí. Me preparo toda la semana para cada entrevista, y si puedo más tiempo, más tiempo. Hago un montón de notas, gasto un montón en papel, ya sé que eso no debería ser, pero lo hago de modo. Me encanta escribir todo lo que se me ocurre, son alteros así. Y a la hora de que voy a hacer ya la entrevista definitiva, dejo todo eso fuera. Me lo pongo cerca por si tengo algún tropiezo, se me olvida algo, eso puede ocurrir, se pone uno nervioso, ¿no? Yo me acuerdo que con Fernando del Paso, que estaba yo tan impresionada de entrevistarlo, que estábamos los dos, yo tenía muy bien pensado lo que le iba a preguntar y lo que le iba a decir, no sé qué. Entonces de pronto me quedo viendo y veo que le palpitaba un poquito la vena del cuello. Entonces me quedé viendo la vena del cuello y no podía dejar de verla. Fernando me decía, ¿pero qué te pasa, Cristina? Y yo, no, fue un momento, deben haber sido 10 segundos, pero en la televisión el tiempo es muy diferente. Se vuelve un segundo de silencio en la radio, es un desastre. No hay que parar, en la radio no hay que parar nunca. Pero en la tele también eso pasa. Entonces, yo dejo ahí mis apuntes, por si se me olvida un nombre o algo, y si necesito consultar, digo, permíteme, voy a ver porque no me acuerdo. Pero en general todo lo decide el entrevistado. El entrevistador es la persona menos importante, yo creo que el entrevistado es el más importante. Cristina, de todos estos personajes a los que has entrevistado, platícanos, ¿cuál ha sido, no el personaje, sino el mayor reto que has tenido en este trabajo periodístico? Una persona sorda que no me dijo que era sorda. Un famoso pintor que acaba de morir. Ahorita le digo, es retratista. Su hijo me dijo, mi papá quiere que lo entreviste, pero pues porque ella es muy grande, pero quiere que lo entreviste. Sí, como no, encantada. Entonces, un señor lento, era muy grande, pero sería un hombre muy fuerte, muy sonriente, muy feliz por la entrevista. Entonces me senté con él y le digo, ¿tiene usted algún problema? Y me dice, y le digo, no entiendo. Y habla a su hijo y le digo, ¿qué pasa con el señor? ¿Por qué me dice eso? Y dice, porque no oye nada.
Y ya estábamos a punto de empezar. ¿Qué hacemos? Pues a gritos y con las manos. Entonces hice la entrevista y usted los lienzos, cómo los pone y cómo pintan. Debo haberme visto muy ridícula, pero la entrevista salió muy bien. Muy contenta. Bueno, pues todo esto también yo creo que te ha inspirado para escribir algunas de las historias que están en tus libros, para crear, para hacer literatura, tu empatía con la gente, tu cercanía con ciertos personajes, con la vida de estos personajes, con su problemática, con su dolor, con sus... Lo que pasa, Guadalupe, es que lo que vivimos sale. La experiencia de todos nosotros sale en lo que hacemos, sea cual sea nuestra actividad sale en lo que hacemos. Esas personas son parte de mi vida, aunque yo no las vuelva a ver ni las vuelva a escuchar, pero se me quedó algo. Y no es que yo vaya a copiar lo que me dijeron o vaya a ser un personaje como ellos son, pero un escritor tiene una especie de cajón desastre donde va guardando cositas. Es un pepenador. Un escritor es un pepenador, va levantando cositas de aquí y de allá. De pronto ves una casa y dices, en esa casa me gustaría un día que pasara algo. Y el día que tienes una historia misteriosa que contar, dices, ¿dónde la pongo? Ay, pues aquella casa. Y no sé si me estoy explicando bien. O sea, todo lo que vives te ayuda. La experiencia personal te ayuda, la experiencia profesional, por supuesto, te ayuda. Pero sí, pues yo tengo que reconocer la influencia del periodismo, entre otras cosas por la velocidad. Cuando uno es periodista aprende a trabajar muy rápido y dado el ritmo que llevo de relatos, pues si no fuera porque tengo la experiencia del periodismo, yo creo que no lo podría hacer definitivamente, ¿no? Y el espacio, el tiempo, no te puedes colgar demasiado, en fin, tienes muchas exigencias por los formatos y eso aprende uno en el periodismo. Y también creo que hay que aplicarlo a la literatura. Pero las personas que están en mis cuentos son invenciones o recuerdos, yo no sé, pero me siento obligada con ellos, aunque no sepa quiénes son. Siento que están en una estación del tren, esperando. Una estación de tren de antes, no un aeropuerto ni nada de eso, una estación del tren, esperando el momento de salir a escena, como diciendo, oye, yo soy bolero y no me ha sacado, entonces, órale, hazme una historia. Y a veces son ellos, esas caras que recuerdo, algunos nombres, algunos lugares, el recuerdo, la memoria para un escritor, bueno o malo, eso no tiene nada que ver, es fundamental. Bueno, esa metáfora del tren pues está muy presente en uno de tus libros más recientes, que fue El eterno viajero. Bueno, en cierta forma, El eterno viajero es José Luis. Y no quiero hablar más de este asunto porque es un cuento, es una historia, se quedó atrás. Él está emprendiendo un viaje muy largo y nos ha dejado algo maravilloso. Su trabajo, y yo diría que es su ejemplo. Sí. Un amor a las letras, un amor a las palabras, un respeto extraordinario. Y cuando se respetan así las palabras, se respeta a la gente. Y cuando se respeta a la gente, se respetan los lugares. Y el respeto llamó mucho a esta ciudad. He tenido el privilegio durante varios años de escribirnos unos breves mensajes semanalmente con Cristina Pacheco. Los breves son así. Y lo que había dicho anteriormente me llega de una manera muy profunda, porque con frecuencia la digo, con tal situación me identifiqué, o tal situación la viví, o tal situación de sus cuentos la conozco. Esa es la cuestión de la memoria y de la vida cotidiana cuando se transforma en literatura, lograr esa empatía, ese recuerdo ajeno en los lectores. Y uno de mis recuerdos muy vivos, y que tiene que ver, por supuesto, con el periodismo, Cristina, es un encuentro con ese personaje legendario que fue
José Pajes Hierbo cuando llega a pedirle trabajo, lo que le dice y todo el tiempo que pasa trabajando con él, siempre cumpliendo al pie de la letra lo que le habían encomendado. Es que hicimos un compromiso, yo aquí llegué a verlo y le dije que quería trabajar ahí. Era un hombre muy mal hablado, no voy a repetir lo que decía, era un hombre muy impresionante con una persona, era una fiera muy inteligente y maravillosa. Me dijo, muy bien, ¿tú quieres trabajar aquí? Sí. Pues yo nomás te digo una cosa, ¿vas a estar jugando o vas a entregar los trabajos cada 8 días, los miércoles, entre 12 y 2 de la tarde? Si el miércoles se muere tu mamá, tu papá, si te peleas con tu marido, si tienes un hijo a las 11, a mí no me importa, ¿eh? Vienes el miércoles, el día de entrega es sagrado, nada lo puedes cambiar. Le prometí que lo haría y cumplí con mi promesa. Y él cumplió con la suya, porque el día que se murió uno de sus hijos estaba trabajando. El día del terremoto estaba trabajando. De veras era de esos hombres que valió la pena escuchar, que valió la pena conocer. Me dio su confianza. Nunca me dijo qué escribir o qué hacer. Nunca me dictó, nunca me pidió una entrevista. Solo tenía una queja conmigo, me decía, pareces coneja. Cada entrevista tiene 32 cuartillas, estás acabando con mi revista, mejor pídeme y te pongo una para que tú publiques. Entonces, pendejadas, perdón, es lo que decía cada semana. Entonces, pero de ahí en fuera fue una relación muy, muy grata, muy inteligente de parte de él, por una razón, porque puso en práctica muchas cosas, era muy memorioso. Yo le entregaba mi texto, él estaba sentado haciendo el diagrama de la revista sin mirarme para nada, y me contaba sus viajes a Macao, y a China, y a Portugal, y a no sé dónde, sus encuentros, sus amores. Y cuando él murió, vino una persona y me dijo, oiga, yo le compro, porque dicen que usted conversó mucho con él, le compro cuénteme lo que le digo, cómo iba yo a venderle, porque él me había contado en la más absoluta, con la más absoluta discreción, me lo compró todo porque me tuvo confianza y no quiero que me la pierda, quiero que la conserve todavía. Así que de esas historias ya no me acuerdo de nada. Pues un aprendizaje que te ha acompañado toda la vida, me imagino, porque eres una periodista de altos vuelos, una trabajadora incansable y bueno, yo no sé qué te falte por hacer, pero yo creo que toda la vida uno tiene aprendizajes de distintas personas, de distintas situaciones y yo creo que aprender de las otras personas es tan enriquecedor y ha sido enriquecedor para ti y todo eso nos los has transmitido, ¿no? Muchas gracias. Entonces, bueno, si les parece bien, si te parece bien, Cristina, creo que le debemos dar la palabra a este público que está aquí, que ha sido un público generoso también de haber venido a la Casa Universitaria del Libro para estar con nosotros, para hacerle este homenaje a la obra de Cristina Pacheco. Y pues aquí tenemos los micrófonos para que el que quiera hacer una pregunta, nada más sí les pedimos que las preguntas sean muy puntuales para que tengamos oportunidad de escuchar a varios de ustedes.